Ya, ya bueno. El día de hoy entonces vamos a hacer la sesión número 7 acerca de la primera parte de neoplasias. Ya, acá está. Bueno, en la sesión número 7 básicamente lo que vamos a ver es más que todo o lo más importante es la nomenclatura de las neoplasias. Esa es la parte que más también tienen que recordar y de todas maneras va a venir en su examen, la nomenclatura, que aunque al inicio parece fácil porque ahí les ponen, ¿no? Cuáles tienen que ser los sufijos para diferenciar benigno maligno, sí puede confundir a veces en el examen. Así que en esa parte yo les diría que practiquen más y bueno, entonces vamos a empezar. Ya bueno, entonces para el tema de neoplasias, lo primero que vamos a ver es qué significa, ¿no? Las neoplasias se definen como una masa de tejido anormal que tienen un crecimiento excesivo, también, también es descoordinado con respecto a lo que está normalmente dado en las células de su alrededor, ¿no? Y también persiste luego del cese del estímulo que ha empezado con este crecimiento exagerado. Entonces, esa es la definición de la neoplasia como una masa de tejido normal. En la clasificación, que también nos da paso a hablar de todo lo que es la nomenclatura, vamos a tener tres tipos, según su conducta biológica, según su evaluación patológica y según las células o tejido de origen, que, como les mencioné, es esta parte más específica de conocer según el tejido cómo se va a llamar cada neoplasia, ¿no? Siendo benigno o maligno. Pero bueno, primero vamos a hablar según su conducta biológica, o sea, cuándo lo vamos a definir desde un principio, si es benigno o es maligno. Ya. Acá la diferenciación, quizás ya la han escuchado en otros cursos o se puede sobreentender, ¿no? Porque es casi que el comportamiento que tendría que tener una lesión que no va a proliferar a más. Entonces, en la parte benigna, lo que vamos a ver es una velocidad de crecimiento lenta, que no va a tener infiltración al tejido adyacente y tampoco va a tener metástasis, por lo tanto, no va a metastizar o viajar a otros órganos, otros tejidos, se queda ahí simplemente y también por ello mismo tiene índices altos de supervivencia, que esas son las características principales cuando hablamos de una neoplasia benigna, ¿no? Su índice de sobrevivencia es muy alto. Luego están los tumores malignos como tal, de este lado, donde está todo lo contrario, ¿no? Su velocidad de crecimiento es mucho más rápida. Luego también, debido a su nivel de agresividad, son infiltrantes, o sea, pueden invadir primero el tejido adyacente y luego metastizar a otros tejidos diferentes desde donde se originó. Y por ello también tienen índices bajos de supervivencia por su mismo comportamiento agresivo en cuanto a la velocidad de crecimiento, ¿no? Y también porque, como sabemos, las neoplasias no suelen tener muchas sintomatología clínica, entonces al final, cuando ya llega a un estado avanzado es cuando recién se nota el, si es que el tejido es maligno, sobre todo, ¿no? Un tejido es maligno. Más que todo, en realidad, la parte clínica, lo que se puede ver en los pacientes neoplásicos es la pérdida de peso excesiva, pero bueno, eso es parte de la clínica, ¿no? Esta es la parte patológica. Luego, acá tenemos el nivel intermedio entre ambos, que se denomina, esta categoría intermedia, se denomina neoplasias malignas de bajo grado, agresivas localmente, o si no, neoplasias germinales. Entonces, todo aquí va a ser intermedio entre lo que he explicado, ¿no? Velocidad de crecimiento es variable, son infiltrantes, pero solo localmente, pueden tener potencial metastásico bajo o si no, no lo tienen, y los índices de supervivencia son intermedios. Bueno, esos como tal características generales para diferenciar según la conducta biológica de la neoplasia, ¿no? Benigno, maligno. Ya. Luego tenemos esta parte que también es importante, que es la evaluación patológica, ¿no? Cuando estemos evaluando un tejido, vamos a ver que hay características en las células que también van a ayudarnos a diferenciar de que se trate de una neoplasia, ya, porque ahí, aquí es lo que vamos a ver. Son estas 10 características que se pueden ver ahí. Estas de acá primero voy a explicar. No, primero es que se va a perder, acá como pueden ver en el cáncer, se va a perder lo que es va a haber una pérdida de polaridad en basal en las células, ¿no? En un principio, las células tienen cierta disposición, entonces eso significa polaridad, ¿no? Que estén de un lado, una posición determinada. Entonces, en el cáncer no hay polaridad en la célula.
Luego también está el pleomorfismo, que es una característica, estas características sobre todo las preguntan en la parte de práctica porque tienen que diferenciarlas bien. Y también son entendibles porque se puede notar que algo está alterado en la morfología normal, ¿no? Entonces, en el pleomorfismo, lo que se da es el pleomorfismo del núcleo, o sea, va a haber diferentes núcleos, diferentes tamaños y también formas de los núcleos. La diferencia va a ser en la forma y en el tamaño. Otra característica es la alteración en la relación núcleo-citoplasma. Lo que ocurre es que normalmente a medida que crece el núcleo, también a la misma proporción debería crecer el citoplasma. Pero una alteración en esa relación entre el núcleo y citoplasma va a hacer que el núcleo crezca desproporcionadamente y el citoplasma se quede pequeño, ¿no? Por eso acá vemos que los núcleos son muy grandes y el citoplasma es pequeño, a diferencia de este otro lado en el que normalmente el núcleo tiene un tamaño menor, pero si es que creciera por diferenciación, por el propio crecimiento de la célula, tendría que crecer junto con el núcleo, no, junto con el citoplasma, perdón. Entonces, por eso aquí los núcleos se ven mucho más grandes que el citoplasma. Esa es en esta parte de la relación núcleo-citoplasma. Luego también está la anisonucleosis, quiere decir simplemente que hayan diferentes tamaños de núcleos en los núcleos, ¿no? O sea, núcleos de diferentes tamaños. Vamos a encontrar algunos más pequeños, otros más chiquitos, otros más grandes, como hemos estado viendo en la relación núcleo-citoplasma, ¿no? Esa es la anisonucleosis. Luego está el hipercromatismo nuclear, que hace referencia a que los núcleos tengan su cromatina mucho más condensada, por eso que también se van a ver más oscuros de lo normal. Entonces, ese es el hipercromatismo, ¿no? Otra característica es el nucleolo prominente. Normalmente no se debería ver el nucleolo, en los tejidos celulares no se tiene que ver el nucleolo, pero acá sí se va a ver, ¿no? Porque también por lo mismo del hipercromatismo. El nucleolo también se hace más prominente. Podemos encontrar figuras mitóticas anormales, ¿no? Que no van a tener relación con el ciclo de la mitosis celular. Entonces, figuras mitóticas anormales, células tumorales gigantes también, porque hay una división exagerada, excesiva, se pueden generar también células tumorales gigantes. Como las que se señalan aquí, la mucina está incrementada en algunas células y también el ADN o va a haber lo que es la aneuploidía en el ADN, ¿no? Que ya lo habíamos visto antes en las alteraciones cromosómicas, ¿no? Que tiene que ver con, con lo que es el número de cromosomas, que no va a ser lo normal, ¿no? Que es los 23 pares de cromosomas, vamos a ver más en el ADN. Entonces, bueno, estos, más que todo las anteriores, son lo que vamos a poder ver morfológicamente en las láminas patológicas cuando hablemos de neoplasias o cuando hablemos de cáncer. Por eso acá están, ¿no? Las diferencias van a ser el número de mitosis, pueden ser muchas o pocas, el tamaño, ya hemos visto que lo que vamos a encontrar aquí es diferenciación en el tamaño de los núcleos, que se denomina anisonucleosis, los grados de diferenciación, que ahorita lo voy a explicar también, que esa es una característica importante que tienen que saber la definición para diferenciar precisamente cuando hablemos de una neoplasia maligna o benigna, los grados de diferenciación, los cambios en el ADN como la aneuploidía, la infiltración y la invasión, según sea benigno o maligna, y la metástasis también. Ya, ya eso según su evaluación patológica. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a la parte de las nomenclaturas, ¿no? Que como les dije, esta parte es importante. Entonces, a ver, ya, para esa parte vamos a dividirlo en células totipotenciales de tejido germinal, células pluripotenciales de tejido embrionario y también a las células diferenciadas, ¿no? Ya de tejidos especializados. Entonces, en lo que son células totipotenciales, voy a ponerlo acá más grande. No sé si se puede, creo que no se puede hacer zoom, pero bueno, acá igual se puede ver, ¿no? Esta es la parte del embrión temprano que se vuelve o tiene lo que son células germinales totipotenciales. Y cuando se vuelven neoplásicas, según la diferenciación que tome, porque es una célula que todavía está a punto de diferenciarse, va a tener una nomenclatura. Entonces, por ejemplo, vamos a tener este, ay, por ejemplo, vamos a tener aquí, ya.
Cuando hablemos de una diferenciación mínima que todavía tenga algunas características de la célula germinal totipotencial, vamos a hablar de un seminoma o germinoma. Cuando sea una diferenciación ectodérmica, o sea, de una de las capas, ¿no? Del tejido embrionario, ectodermo, mesodermo, endodermo, en este caso, cuando sea específicamente de una diferenciación neoplásica ectodérmica, vamos a hablar de carcinoma embrionario, ¿no? Cuando hablemos de una diferenciación somática, o sea, de células que no incluyan alteración en células sexuales, solamente todo lo que no sea sexual se denomina somático. Todas las células que no sean sexuales, como ya les he mencionado en otras clases, es somático, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar por eso de una alteración neoplásica en las tres capas germinales embrionarias. Ya, este es de las tres. Por eso ahí también eso tengan en cuenta, ¿no? Cuando hablamos solamente de la ectodérmica, hablamos de carcinoma embrionario, pero cuando hablamos de las tres capas germinales, es lo que se denomina diferenciación somática y la neoplasia se va a denominar teratoma. Teratoma, ese es el nombre. Luego está la diferenciación trofoblástica, que ya tiene que ver con la parte del embrión, ¿no? Ahí que tiene dos partes, el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Entonces, los dos van a generar o se van a dar por la diferenciación trofoblástica y si es que se diera alguna alteración neoplásica se va a denominar coriocarcinoma y la diferenciación solo endodérmica se va a denominar carcinoma del saco vitelino. Entonces, bueno, de los que más preguntan creo que es de las tres capas germinales, que es el teratoma, y eso de ahí también lo van a ver seguro en otros cursos. El teratoma lo he vuelto a escuchar también. Bueno, y eso, ¿no? Que también tengan en cuenta que una diferenciación solamente ectodérmica se va a denominar carcinoma embrionario y solo endodérmica carcinoma del saco vitelino. Ya, eso es en cuanto a las células totipotenciales o germinales. Luego vamos a tener a las pluripotenciales o embrionarias. Entonces, aquí ya son células un poco mayores, células embrionarias indiferenciadas, por eso todavía vamos a ver de diferentes tejidos, pero que no están completamente especializados como los que veremos en la otra diapositiva. Entonces acá están, por ejemplo, los tejidos, en tejidos blandos, la denominación, la nomenclatura de una célula embrionaria de tejido blando va a ser rhabdomyosarcoma embrionario. ¿Ya? Eso va a ser en caso de una neoplasia. Luego en el hígado se va a llamar hepatoblastoma. ¿Ya? En la glándula suprarrenal, neuroblastoma. En el cerebelo, meduloblastoma. En la glándula pineal, pineoblastoma. En la retina, retinoblastoma. Y en el riñón, nefroblastoma, ¿no? Como ven, casi la mayoría termina en blastoma acá, menos este de tejidos blandos que se denomina rhabdomyosarcoma embrionario específicamente. Pero los demás sí tienen mucha relación, tanto el prefijo como el sufijo, de acá sí lo pueden sacar. Por ejemplo, el prefijo, porque el hígado siempre, su prefijo es hepato, ¿no? Del cerebelo, médulo, de la glándula pineal, pinio, de la retina, retino, y el riñón, nefro. Y lo demás es que todos terminan en blastoma. Eso es en caso de células pluripotenciales embrionarias, ¿ya? Siempre acuérdense de que estamos hablando de diferentes pasos dentro de la diferenciación en los que se puede dar una neoplasia. Lo que hemos visto acá es totipotenciales o células germinales muy inmaduras. Luego están las pluripotenciales embrionarias y luego vamos a seguir ya con las células maduras especializadas de cada tejido. Ya, ya entonces recuerden acá el sufijo es el blastoma. Ya, entonces vamos a tener luego como les comenté, la nomenclatura para células diferenciadas, que esta es la parte de la que más preguntan, porque acá hay muchos nombres. Cuando hablamos sobre todo aquí porque nos hacen diferenciar entre cuál va a ser la nomenclatura para el caso de una neoplasia benigna y una neoplasia maligna, y también porque hay ciertas excepciones, ¿no? Vamos a hablar entonces, acá también hay otras clasificaciones dentro, que va a ser estas dos, las de los tumores mesenquimales o de células parenquimatosas, que está compuesto de un tipo de célula parenquimatosa, y los tumores epiteliales o de origen epitelial, ¿no? Entonces, esos son los dos principales. En el caso de los tumores del tejido mesenquimal, los tumores benignos van a terminar en el sufijo oma, claro, en el sufijo oma, y los malignos van a terminar en el sufijo sarcoma. Entonces, desde aquí ya podrían aprendérselo y tenerlo claro, pero hay algunas excepciones que ahorita vamos a ver en la tablita ya. Acá, por ejemplo, ya este color. Por ejemplo, acá para los benignos, los tumores, ya dentro de ese tejido
mesenquimal o parenquimatoso, vamos a tener tejido conjuntivo y derivados, vamos a tener vasos y revestimientos superficiales, células hemáticas y también células musculares, sea liso o músculo estriado. Entonces, en el tejido conjuntivo y derivados, los benignos que vamos a encontrar es el fibroma, el lipoma, condroma y osteoma, ¿no? Hasta aquí estamos cumpliendo con la regla de que los benignos terminan en omas. Entonces, fibroma, lipoma, condroma y osteoma. Y los malignos que vemos del otro lado están el fibrosarcoma, termina en sarcoma, liposarcoma, condrosarcoma y osteosarcoma, ¿no? Hasta aquí en esta parte del tejido conjuntivo mesenquimatoso sí se cumple con la regla. Luego tenemos en vasos y revestimientos superficiales. En el caso de vasos sanguíneos, eso también suelen preguntar, está el hemangioma como benigno. Luego en vasos linfáticos está el linfangioma y en el mesotelio está, por ejemplo, este es diferente, un tumor fibroso benigno, ¿no? Aunque ahí especifican que es benigno, si lo pueden sacar, ¿no? Más fácil. Y bueno, por cubiertas del encéfalo, meningioma, en el caso de que haya una neoplasia meninges. Ahora, su parte maligna, por ejemplo, el de los vasos sanguíneos, se llamaba hemangioma, ahora va a cambiar la primera parte de la nomenclatura y se va a denominar angiosarcoma. Angiosarcoma. No es que es hemangiosarcoma, no se confundan, acá cambia la primera parte y se llama angiosarcoma, pero sí cumple con el sufijo, ¿no? Con el sarcoma. Ya. Luego están los vasos linfáticos, linfangiosarcoma. En el caso del mesotelio, que no cumplía, por ejemplo, en el benigno, sí cumple en el maligno y se llama mesotelioma, pero no termina en sarcoma. Entonces, esta es una buena excepción también que se la podrían aprender porque no termina en o sea, no, si siguiera la regla sería mesoteliosarcoma, ¿no? Pero no, es mesotelioma. Pareciera que fuera benigno. Por eso también lo vamos a ver luego por este lado ya. Y luego tenemos encubiertas del encéfalo. En el caso de meningioma, de su forma maligna se va a llamar meningioma invasivo, o sea, no es que cambia el sufijo, sino solamente se le agrega que es invasivo, ¿no? Que es una característica que ya hemos visto de las neoplasias malignas. Ya. Ahora, en células hemáticas, siempre las neoplasias de células hemáticas siempre van a ser malignas. Por eso, de frente aquí no hay nomenclatura benigna. Entonces, células hematopoyéticas son leucemias y el tejido linfoide siempre son linfomas. Entonces, siempre van a ser malignas. Por eso no tienen nomenclatura benigna. En el músculo, dependiendo si es liso, su nomenclatura benigna es leiomioma y en la parte maligna se denomina leiomiosarcoma, entonces acá sí se está cumpliendo la regla, y en el estriado rhabdomioma y finalmente maligno rhabdomiosarcoma. Ya solamente las excepciones que por aquí hemos visto es esta de acá, ¿no? El angiosarcoma de los vasos sanguíneos de hemangioma, que era benigno, se llama angiosarcoma en maligno, y también del mesotelio, del tumor fibroso benigno, era ahora mesotelioma, o igual, ¿no? En el encéfalo del meningioma benigno se llamaba meningioma invasivo, no se le agrega otro sufijo. Bueno, eso también es importante, siempre cualquier neoplasia en tejido, perdón, en células sanguíneas va a ser maligno, y eso sería lo más importante de esta parte de tumores mesenquimales. Ahora vamos a ver tumores epiteliales. em, que tienen nombres distintos, ¿no? Por ejemplo, en los benignos en realidad es variado, ahorita vamos a ver, es variado la forma en la que se puede expresar, y en los malignos, algunos van a terminar van a empezar con carcinoma, y otros van a denominarse, o también van a empezar con adenocarcinoma. Entonces, eso va a ser acá en tumores epiteliales. ¿Ya? En tumores epiteliales de origen, estos tumores de origen epitelial pueden dividirse. Primero tenemos, por ejemplo, acá el escamoso estratificado. En la parte benigna se va a llamar papiloma de células escamosas, ¿no? Papiloma de células escamosas. Y ya. Y de forma maligna se va a denominar carcinoma de células escamosas, ¿no? Ya. Luego en las células basales de piel o anejos no va a tener nomenclatura benigna, solamente maligna, carcinoma de células basales. Estos no suelen preguntar mucho, más son los de estos tejidos aquí. Ya luego están los melanocitos, están los nevos. El nevo es la nomenclatura para una neoplasia benigna de melanocitos y su nomenclatura en la parte maligna es melanoma.
Ya. Y entonces los melanocitos, la forma benigna es nemos y la forma maligna es melanoma. Luego, en el revestimiento epitelial, glándulas o conductos, las formas benignas pueden ser adenoma y luego maligno adenocarcinoma, papiloma, maligno carcinomas papilares, cistoadenoma y maligno cistoadenocarcinoma, ¿no? Ahí están por eso. Adenocarcinoma, carcinoma es lo que más se repite para la parte maligna de tumores epiteliales. Ahora, estos de aquí ya son de otros tejidos, ¿no? Estos no suelen preguntarse mucho, más están estos, por ejemplo, en vías respiratorias, la forma benigna se va a denominar adenoma bronquial y su forma maligna, mejor lo sigo poniendo de rojo, va a ser carcinoma broncógeno. En el epitelio renal, adenoma tubular renal y su forma maligna, carcinoma de células renales. En las células hepáticas, adenoma hepático y su forma maligna es carcinoma hepatocelular. Luego, en las vías urinarias va a ser papiloma de células transicionales, porque las vías urinarias tienen este epitelio transicional, y en la forma maligna es carcinoma de células transicionales. Y bueno, este de aquí son algunos más infrecuentes. Por ejemplo, el epitelio placentario, la forma benigna se denomina mola hidatiforme, pero también hay a veces nombrecitos así raros que pueden venir. Entonces, mola hidatiforme es la forma benigna y la forma maligna es coriocarcinoma. Y en el epitelio testicular ya finalmente es seminoma o carcinoma embrionario. Ya, eso es lo más importante en cuanto a las nomenclaturas. Y acá vamos a ver las excepciones. Ya las excepciones son importantes. Entonces, estas, bueno, la verdad que a mí me confundí en su momento que me pongan estas excepciones, esas dos primeras, pero por eso acá les puse en negrita, ¿no? Que son malignas, no las vayan a confundir con benignas. Estas son neoplasias malignas. ¿Cuáles van a ser? Los linfomas, porque como les comenté, cualquier neoplasia de células sanguíneas siempre es maligno, entonces los linfomas y los plasmocitomas son malignos, ¿ya? Son malignos y punto. Mejor apréndanselo así porque a veces se confunden cuando en el PPT les ponen, no suenan benignas, pero son malignas. Son malignas de por sí los linfomas y los plasmocitomas. Luego, suenan malignas, pero son benignas. Están las que habíamos visto anteriormente, el osteoblastoma y el condroblastoma, ¿no? Lo habíamos visto aquí en las células embrionarias pluripotenciales, ¿no? Osteoblastoma y el condroblastoma son neoplasias benignas, ya, ya. Luego las leucemias, como les comenté, todas son malignas, también pueden existir algunos tumores mixtos y hay neoplasias de origen desconocido, ya. Ahora vamos a seguir con otros, seguimos en esta parte de células o tejido de origen, hay otras, definiciones que también tienen que conocer, por ejemplo, está el cortisoma, ¿ya? El cortisoma va a ser un tejido que se encuentra en una localización donde no debería estar o que no le corresponde. La forma más frecuente que se encuentra es el tejido pancreático dentro del estómago. Por ejemplo, acá está el cortisoma dentro del estómago, porque es el estómago, el píloro, cerca del duodeno, también ese es tejido pancreático encontrado en el estómago. Ese es el cortisoma. Luego está, perdón, el amartoma, que es un tejido que pertenece a la zona donde está, pero se encuentra en proporciones completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, un amartoma pulmonar. Sigue en el pulmón, pero está en proporciones completamente diferentes, ¿ya? Ese es el ejemplo del amartoma pulmonar. Y que también se puede ver en radiografía, ¿no? El amartoma pulmonar. Ya. Este es el concepto que les comentaba de diferenciación, que quiero que lo tengan muy claro porque además de ser parte de una característica también puede confundir el término, ¿no? Porque diferenciación lo que va a significar es que es el grado en que las células remedan a las células normales, tanto morfológica como funcionalmente. O sea, el grado en que las células se parecen al tejido de origen. Aunque pareciera contradictorio, no es que sean diferentes, sino de que qué tanto se parecen al tejido de origen, ¿no? Por eso, cuando hablemos de un tejido bien diferenciado, o sea, muy parecido al tejido de origen, vamos a hablar de una neoplasia
que no está tan avanzada, una neoplasia de grado 1, grado 2, ¿no? No está tan avanzada porque se parece al tejido de origen todavía. Y eso es un grado, un buen grado de diferenciación o buena diferenciación, bien diferenciados, sobre todo se denomina así, bien diferenciado. Y poco diferenciado o también, acá está, levemente o indiferenciado como tal, acá está, se puede decir poco diferenciado o indiferenciado, o sea que ya no se parece en nada, va a significar que es una neoplasia maligna, ¿no? Porque bueno, no maligna, perdón, una neoplasia que ya ha aumentado en su gravedad, porque la diferenciación es característica de las neoplasias como tal. Entonces, eso es lo que quiero que sepan, ¿no? Que la diferenciación significa qué tanto se parece al tejido de origen y cuando hablamos de un tejido bien diferenciado, o sea, que se parece bastante al tejido donde se ha originado, todavía mantiene su forma, su estructura, es que estamos en un primeros grados de la neoplasia y si hablamos de poco diferenciado es que ya ha perdido completamente su morfología. Entonces, es muy diferente al tejido de origen, por lo tanto, se habla de una neoplasia de mayor grado, mucho más grave, ¿no? Luego también hablamos de las displasias, que ya lo habíamos visto, por ejemplo, en la primera clase, ¿no? Si no me equivoco, que se denomina displasia al crecimiento desordenado que puede llevar a una lesión premaligna, ¿no? Eh, Habíamos visto, por ejemplo, que las displasias como cambios celulares pueden llevar a la metaplasia después, que es la lesión premaligna como tal. Como vimos en la metaplasia en el esófago de Barrett, ¿no? Que en un inicio la displasia genera un crecimiento desordenado de las células y luego puede llevar a esta lesión premaligna que es ya eh, precedente de cáncer de esófago, ¿no? O adenocarcinoma de esófago. Bueno, y luego está la anaplasia, que es cuando ya hablamos de la ausencia de diferenciación, ¿no? Entonces, esto de aquí significaría que el tejido completamente no se parece en nada al tejido de origen, no hay diferenciación. Entonces, como no hay diferenciación, hablamos, el término que se utiliza es anaplasia, ya, ausencia de diferenciación o indiferenciación, ¿no? Ya, estas son las características que vamos a encontrar entonces en la neoplasia que hemos estado mencionando. Por ejemplo, acá está, esto de aquí de los grados lo puse para poder explicar la parte de la diferenciación y qué significa. Y vamos a tener, por ejemplo, acá otras características, ¿no? El pleomorfismo, como mencioné, diferencia en número y tamaño de las células. Luego también la morfología nuclear anormal, vamos a encontrar hipercromatismo, la relación núcleo-citoplasma está elevado porque el núcleo está mucho más grande, pueden haber mitosis atípicas o aberrantes, pérdida de la polaridad celular y también otros es que encontremos células gigantes o necrosis, ¿no? Acá, por ejemplo, en el glioblastoma multiforme, que también es una neoplasia en que vemos ya pérdida de diferenciación en el tejido. Ya. Ya, estas de aquí, seguimos con las características, pero esta diferenciación de neoplasias benignas y malignas es más específicamente cuando hablamos de características macroscópicas y microscópicas, pero es un poco de lo que hemos hablado. En las macroscópicas, las neoplasias benignas van a verse, va a verse que tienen una superficie lisa y que están encapsulados, ya no tienen esta diferenciación, o sea, se pueden encontrar como bolitas, pero bien encapsuladas y con bordes lisos. A veces son muy grandes, o sea, el tamaño no va a querer decir de que sea algo maligno necesariamente. El crecimiento es lento y rara vez son fatales, ¿no? Y en el caso de los malignos, en cambio, la superficie es irregular, o sea, los bordes son irregulares, desordenados, no poseen cápsula, eso sí, nunca poseen cápsula, pueden tener un tamaño pequeño a grande, su crecimiento es rápido y usualmente su evolución, su pronóstico es fatal o sin tratamiento, ¿no? Como lo ven aquí, ¿no? En este caso es un leiomioma y un leiomiosarcoma, o sea, una neoplasia del tejido este, del tejido liso, del tejido muscular, liso muscular uterino, ¿no? Entonces, por eso aquí lo que vamos a ver la parte benigna, o sea, un leiomioma que termina en oma, porque es benigno, es que está encapsulado, sus bordes son lisos, y por el otro lado, en el leiomiosarcoma, o sea, en su forma maligna, se va a ver también completamente se notan, ¿no? Los bordes irregulares y que no está nada encapsulado, está como si hubiera explotado, ¿no? También.
Bueno, y en la parte microscópica es de lo que ya habíamos hablado un poco. Como dije, la diferenciación es una característica de la neoplasia. Entonces, un benigno va a estar bien diferenciado porque se parece al tejido de origen. Y eso es bueno, ¿no? En cambio, un maligno tiene falta de diferenciación, o sea que ya está muy diferente a lo que era el tejido. Ha perdido su morfología normal, su estructura del tejido donde se encuentre, ¿no? Luego, la velocidad de crecimiento, o sea, las mitosis, son pocas en los benignos porque no tienen un comportamiento tan exagerado, descontrolado. En cambio, los malignos sí están incrementados y anormales. La invasión local casi muy pocas veces no se encuentra, por eso está ausente. En los malignos está presente siempre. La metástasis también es ausente en los benignos, en los malignos sí. Es muy frecuente la metástasis. La necrosis es inusual en los benignos y los malignos es frecuente. Y en cuanto a otras características, por ejemplo, el contenido del ADN, como les mencionaba, en los malignos vamos a encontrar lo que es el, el incremento en el número de los cromosomas justamente por estas mitosis aumentadas y exageradas. Y en el cariotipo, los malignos pueden ser aneuploide, poliploide, o sea, van a tener más del número de cromosomas también normal, ¿no? Y los genes son anormales, tienen mutaciones muchas veces, ¿no? Acá está, esto es lo mismo que les he explicado, esta es la parte del leiomioma benigno y el leiomyosarcoma. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre qué significa la invasión local o la metástasis, ¿ya? Ya, ahora con respecto a la invasión local o la metástasis, como les comenté, esta es una característica de tumores malignos, ¿no? Entonces, cuando no haya invasión local, vamos a hablar de que no hay infiltración, o sea, de que el tejido tumoral no está sobrepasando la membrana basal y por lo tanto tampoco accede a los vasos sanguíneos y tampoco puede diseminarse de esta forma. Por lo tanto, si no hay infiltración, o sea, no hay invasión a tejido adyacente, tampoco puede acceder a los ni a la membrana basal ni a los vasos sanguíneos y por lo tanto no metastiza, ¿no? Esto sería en el caso de los benignos. Pero en los tumores malignos con invasión local, la infiltración hace que se rompa la membrana basal y por lo tanto las células tumorales empiezan a viajar por los vasos sanguíneos, como se ve aquí, ¿no? Empiezan a viajar por la circulación, entonces pueden llegar a otros órganos, a otras partes del tejido donde se originó también, o sea, en un inicio a otras partes del tejido donde se originó y luego a otros órganos, ¿no? Por eso acá infiltra por tejido conectivo y vasos sanguíneos y hace la metástasis. Ahora, la metástasis, que es esta diseminación hacia otros órganos, va a ser, va a tener tres tipos, no solamente la más común, ¿no? Que conocemos, que es la diseminación hematógena, que puede ser de tipo arterial o venoso, o sea, puede viajar por arterias o por venas, que es más frecuente la diseminación en estos órganos es muy frecuente, ¿ya? Ya. En pulmón, en huesos, en hígado, en cerebro y en riñones son los 5 órganos donde es más frecuente que haya metástasis. Siempre, de cualquier origen, estos son los 5 órganos donde puede haber metástasis y por diseminación hematógena. Sobre todo metástasis se da en hígado, casi siempre se ve ahí metástasis en hígado. Luego está la diseminación linfática, o sea, por los ganglios linfáticos, se denominan ganglios centinela, que empiezan a servir como conexión también para que por ahí pueda viajar las células tumorales. Y también hay otro que es siembra directa en las cavidades, o sea, estos de por sí que un tejido, una célula tumoral que está cerca de otro tejido, simplemente se mueva y es en el tejido, en el propio tejido, no es que viaja por vasos o por conductos linfáticos, no, acá solamente es la siembra en cavidades de tejido, ¿no? Esa siembra directa en cavidades. Ya. Bueno, eso es en cuanto a las características. Ahora vamos a ver un poco de epidemiología. Ya, en la epidemiología, la incidencia de los tumores ha estado incrementando ya con los años, se ve mucho, pero varía según la edad, según cómo, ¿no? Es mucho más frecuente en los adultos mayores, según la raza, algunos factores geográficos por exposición ambiental. Este punto es importante porque también lo van a ver en su teoría no sé si ya la habrán tenido, su teoría de la segunda parte de neoplasias, ¿no? Que han visto que hay factores ambientales, o sea, hay agentes carcinógenos que puede darse la exposición de forma ocupacional, ¿no? O también, o sea, en el trabajo de mineros, ¿no? O también,
por hábitos, por malos hábitos, por ejemplo, el tabaco, ¿no? Esos son factores, exposiciones ambientales y características genéticas, ¿no? Porque es muy frecuente de que ya en familias que se suele repetir el patrón de tener cáncer, ¿no? Entonces, la mayoría de las neoplasias son de aparición esporádica y la predisposición a cánceres hereditarios se puede dar por la herencia, tanto autosómica recesiva o autosómica dominante. Los cánceres familiares suelen ser bilaterales y también se expresan a edad temprana y algunas enfermedades adquiridas pueden manifestarse con lesiones preneoplásicas, que también lo vamos a ver en la otra clase. Hay algunas lesiones, hay algunas enfermedades que generan lesiones. Ah, no, lo vamos a ver ahorita, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Hay enfermedades como por ejemplo en el caso de la esofagitis, en el caso del reflujo gastroesofágico, ¿no? Que empieza a dañar la mucosa esofágica, hace displasia, hace metaplasia, y cuando daña el esófago, luego ya se vuelve con el tiempo un adenocarcinoma. Entonces, la parte de la metaplasia, que todavía es una lesión premaligna, se denomina una lesión preneoplásica. Por eso acá dice, ¿no? Enfermedades adquiridas que van a generar lesiones preneoplásicas. Ahora, ¿cuál es la epidemiología? Entonces, en los hombres vamos a hablar de incidencia y mortalidad. En cuanto a la incidencia, o sea, frecuencia, ¿no? En los hombres el más frecuente es ver el cáncer de próstata, luego de estómago y luego de pulmón. En el caso de la mortalidad, fallecen también por cáncer de próstata y estómago. O sea, casi es parecido, ¿no? Tanto incidencia como mortalidad. Pero en el caso de las mujeres, la incidencia es sobre todo en el cáncer de cuello uterino, de cervix, y luego es de la mama, ¿no? Y la mortalidad es distinta, porque la mortalidad en realidad es más por estómago, ¿no? La mayoría más bien de cáncer de cuello uterino sí suelen salvarse. Y luego está el cuello uterino. Entonces, primero está en la mortalidad por cáncer de estómago en el caso de las mujeres. Ya. Acá están lo que les explicaba. Hay algunos factores geográficos y ambientales y también, si no me equivoco, vamos a ver factores genéticos, ajá, o de herencia. Entonces, en cuanto a factores geográficos y ambientales, estos van a influir en el 65% de la aparición de neoplasias, o sea, tienen una bastante relevancia en la aparición de las neoplasias. Entonces, por ejemplo, ¿no? Factores geográficos está que en Japón hay algunos países que tienen cierta predisposición a ciertos tipos de cáncer más que otros. Por ejemplo, en Japón está el cáncer de estómago. En África, sobre todo, está por el virus de la hepatitis, el hepatocarcinoma. ¿Ya? No se olviden que es el virus de la hepatitis C, ¿no? Luego está algunos por factores ocupacionales, o sea, de trabajo, por ejemplo, trabajadores de pintura se ha visto relacionado con cánceres de vejiga, o en los mineros, cáncer de pulmón, ¿no? Porque están expuestos a muchos tóxicos ambientales en el aire, sobre todo. Y algunos factores sociales como el tabaco, el alcohol, las fiestas, bueno, que también incluye el tabaco y el alcohol, las dietas, ¿no? Altas en grasas, obesidad, la circuncisión también, en el caso de los niños. Se ha visto que ahí está relacionado con que con el cáncer en los testículos, ¿no? En el caso de los niños. Bueno, acá están los cánceres específicamente los relacionados con profesiones u ocupacionales. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a ver agentes o grupos de agentes, algunos más importantes, aunque bueno, de aquí siempre las tablitas que ahora en adelante vean te van a poder preguntar cualquier parte, porque de las tablitas siempre el doctor recalca que va a venir en el examen, porque siempre las tablas tienen bastante información, pero son puntos específicos dentro de los temas que van a ver, ¿ya? Siempre las tablas revísenlas bien, tanto de su libro, tanto del PPT como de su libro, porque hay algunas tabletas que no están en el PPT a veces, así que revisen bien las tablas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los agentes o grupos de agentes en el caso de cánceres relacionados a profesiones. En el caso del amianto, los cánceres relacionados son cáncer al pulmón, mesotelioma, tubo digestivo, ¿ya? En el caso del arsénico, vamos a tener cáncer, está relacionado el cáncer de pulmón, piel y el hemangiosarcoma, ¿ya? Y luego del benceno va a estar la leucemia, berilio y los compuestos de berilio, el cáncer de pulmón. La mayoría se relacionan a pulmón, ¿ah? Otros de pulmón, por ejemplo, está el cromo y también el radón, el radón.
o el níquel, los compuestos, por ejemplo, en el también cáncer, ¿no? Otros son el cadmio, se relaciona con el cáncer de próstata, el cloruro de vinilo en el angiosarcoma o en el cáncer de hígado, y el óxido de etileno en el caso de la leucemia. Ya sobre todo que sepan eso, ¿no? La relación entre este, estos agentes y cuáles son los cánceres más frecuentes donde se han estudiado. Ya. Ya, bueno, y acá está donde se encuentran en realidad, dónde se van a encontrar estos compuestos, ¿no? Ya. En caso de los factores genéticos, como vimos, estos factores ocupacionales influyen un 65%, pero un, siempre tenemos que tener en cuenta la parte genética de predisposición o de herencia. En este caso tenemos un 26 a 42% lo que va a influir en la aparición de neoplasias. Por ejemplo, los síndromes autosómicos dominantes va a ser el retinoblastoma y el PAF, los genes que pueden estar alterados. En, en el síndrome autosómicos recesivos tenemos el seroderma pigmentoso. En los cánceres familiares está el BRCA1, BRCA2, que se relacionan con cáncer de mama. Ya se relacionan con cáncer de mama sobre todo. Acá están, entonces esta tablita también es importante. Los síndromes hereditarios, según genes, el que más pregunta siempre es el gen RB, bueno, por las mismas letras, ¿no? Va a dar predisposición al retinoblastoma. En el TP53 va a ser el síndrome de Li-Fraumeni, el P16 y NK4A va a dar predisposición al melanoma, el APC también a la poliposis adenomatosa familiar o el cáncer de colon, el de neurofibromatosis, el NF1, NF2, se relaciona, ¿no? Neurofibromatosis de tipo 1 y tipo 2, el BRCA1 y BRCA2, como les comenté, a tumores de mama o también tumores de ovario, el MEN1 y el RET, el neoplasias endocrinas, y estos aquí, el MSH2, MLH1, MSH6, el cáncer de colon, sin pólipos. En cambio, el APC sí es con poliposis, ¿no? Y el patch al carcinoma celular, carcinoma vasocelular neoideo. Estos son los autosómicos recesivos, como les comentaba. Estos aquí, el seroderma pigmentoso, la ataxia telangiectásica, el síndrome de Bloom y la anemia Fanconi, y los de herencia incierta. Algunos que, por ejemplo, han encontrado cáncer de mama que no están relacionados con estos genes, con el gen BRCA1, BRCA2, que normalmente son los que se relacionan, por eso dice herencia incierta, cáncer de ovario o el cáncer pancreático. Ya, esos son los trastornos preneoplásicos que les comentaba, ¿no? Lo que ya habíamos hablado anteriormente era la metaplasia, ¿no? En la primera clase vimos que la metaplasia era este cambio en el fenotipo de la célula. Entonces, el precáncer se podía dar en el esófago, o sea, la lesión preneoplásica se daba en el esófago o en el intestino y el cáncer como tal se va a denominar, el cáncer que se genera es el adenocarcinoma de esófago, por la lesión premaligna que se presenta, que es la metaplasia. Luego en lesiones por hiperplasia, ¿se acuerdan que era hiperplasia? A ver si alguien me puede decir. Era aumento en número o en tamaño de células. Aumento en número. Sí, ajá. Entonces, sí, eso también, gracias, se considera una lesión premaligna, ¿no? La hiperplasia, o sea, aumento en número de células, justo porque las neoplasias son un aumento exagerado en el crecimiento, también es parte de un trastorno preneoplásico. Entonces, podemos encontrarlo, por ejemplo, hiperplasia endometrial, hiperplasia en la mama o en el hígado, pueden generar cánceres, ¿no? De cada uno de estos tejidos. La displasia también lo habíamos visto como otro cambio celular. Acá está, la displasia se puede presentar como lesión preneoplásica en el cuello uterino, en la piel, en la vejiga o en los bronquios. Pueden generar cánceres, ¿no? Con su mismo nombre, bueno, en el caso de la piel, cáncer de epitelio escamoso, y en el caso del bronquio, cáncer también del epitelio escamoso, y de la vejiga, cáncer urotelero. Por lesiones inflamatorias también se ha visto, o algunas enfermedades inflamatorias, como la colitis ulcerativa, por ejemplo, o la gastritis atrófica, o la tiroiditis Hashimoto, ¿ya? Que es una enfermedad en la que aumenta o hay hipertiroidismo. Bueno, y acá, ¿no? Agrandamiento e inflamación de la tiroides
genera linfoma o cáncer también de la tiroides, la gastritis, el cáncer gástrico y la colitis ulcerativa, cáncer de colon. Y en la neoplasia benigna vamos a hablar de, hay algunas neoplasias benignas, ¿no? Que también pueden considerarse a veces trastornos preneoplásicos, por ejemplo, un adenoma de colon puede haber a veces evolucionar luego a un carcinoma de colon, un neurofibroma, en un principio benigno, puede luego convertirse en un schwannoma, que ya es maligno. Por este lado, ya, no. Por este lado están el esófago, ¿no? Que pierde de lo que era su tejido normal, se vuelve metaplásico y empieza a perder la diferenciación, como habíamos hablado, que es una característica importante. Ya. Bueno, y esto creo que es casi a lo último, es la parte de la biología del crecimiento tumoral. Sí. A ver, para la parte de la biología del crecimiento tumoral, las neoplasias, como ya lo habíamos comentado, es una masa normal, pero también desde la parte de genética se considera como la formación de un neoplasma. Y un neoplasma es unas células que tienen crecimiento nuevo, progresivamente, o sea, muchos crecimiento, crecimiento y crecimiento anormal, por eso incontrolado y agresivo. Entonces, la neoplasia es la formación de un neoplasma. Ahora, la génesis de la parte genética, ¿no? Es la pérdida o función anormal de algunos genes que normalmente regulan, o sea, que deberían estar regulando la función celular por mecanismos genéticos y epigenéticos. Entonces, hay una pérdida, una disfunción en esos reguladores del crecimiento celular y de la función celular. Entonces, ¿cuáles son los cambios epigenéticos que podemos ver? Los cambios epigenéticos pueden ser cambios irreversibles hereditarios que no poseen mutación, modificaciones post-traducción de histonas que se encargan de justamente o son parte del ADN, ¿no? Y metilación del ADN. Esta parte de metilación del ADN es importante porque la metilación justamente permite que en lugares donde hay alguna falla o alguna pérdida en la función, alguna falla, sobre todo, cuando hay alguna falla, alguna mutación, se marque cierta parte del ADN para que se pueda sanar o para que se pueda solucionar, ¿no? Pero las neoplasias lo que ocurre es que hay una hipometilación, o sea, nada se marca con los grupos metilo, entonces al final se genera un estado de inestabilidad, bueno, se genera inestabilidad cromosómica y terminan generándose las neoplasias. Estos son los cambios que podemos ver, ¿no? Puede agregarse alguna base, pueden disminuir o hay una falta en el código genético, hay una falta de información, puede aumentar, puede cambiar completamente el código genético, puede proliferarse de forma excesiva, o esta parte de metilación, ¿no? De que falte la metilación de cambios que se han hecho en el ADN que deberían normalmente notificarse para que puedan ser solucionados. Y también parte de esto son o están involucradas las anormalidades cromosómicas que pueden ser balanceadas o desbalanceadas, ¿ya? Estas balanceadas, acá las tenemos, ¿no? Es cuando siguen manteniendo la misma cantidad de cromosomas y se sigue manteniendo la misma cantidad de información, pero puede dar a fusión de genes, como en este lado, o si no, la expresión desregulada de algún gen, ¿ya? La expresión desregulada de un gen. En cambio, las anormalidades desbalanceadas pueden ser por pérdida genética o pueden ser por ganancia genética, perdón, o pérdida genética de información, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, están las trisomías, ¿no? Que ya lo habíamos visto anteriormente, amplificación de los cromosomas, entonces hay ganancia genómica. O también la pérdida de información, más complicado todavía, falta información genética y por eso se generan también las neoplasias o lesiones premalignas. Bueno, esa es la parte del crecimiento tumoral desde el punto de vista genético. Ya. Ahora sí, esta parte también es importante para que puedan entender. Aquí lo que vamos a tener ya es el, la, la biología del crecimiento de sus tres partes, que es la angiogénesis, que como ya hemos visto, ¿no? Es
en otras clases, significa que se generen nuevos vasos sanguíneos. Como el tumor está en constante crecimiento, tiene que nutrirse y por lo tanto se necesita liberar sustancias para que se dé la angiogénesis. Hay un mayor número de vasos sanguíneos para estas células nuevas, ¿no? Entonces la angiogénesis es la primera parte del crecimiento tumoral. Lo que sigue después es, o otra parte importante, es la cinética de crecimiento. La cinética de crecimiento es que el tumor tiene que o va a ir creciendo de manera exponencial, o sea, muchas células van a estar empezando a aumentar. Y la otra es la progresión y la heterogeneidad, que es que empiezas a ganar alteraciones genéticas, que es lo que hemos visto, ¿no? Puede ser alteración en los cromosomas, en mutaciones genéticas por falta de metilación, ya, pero esas son las tres partes. En esta, lo que más se explayan es la cinética del crecimiento, que es que cómo se da este crecimiento exponencial, ¿no? Porque es que empiezan a aumentar en tanto número, ¿no? Entonces, acá como se ve en esta imagen, a partir de una célula normal, o sea, esta es la célula normal, ¿no? La blanquita, se empiezan a experimentar muchas divisiones celulares, ¿ya? Bueno, acá está cuando se vuelve tumorogénica, ¿no? O se vuelve tumoral, cuando es una neoplasia, y empieza a darse muchas divisiones, bueno, dice 30 divisiones, y por lo tanto se genera una masa clínicamente detectable, pero es la masa más pequeña clínicamente detectable de células tumorales. O sea, este es el principio de la neoplasia. Entonces, ¿cuándo va a ser clínicamente detectable mínimamente? Mínimamente, o sea, ¿cuál es la cantidad mínima para poder detectar un tumor? Es que haya un crecimiento de 10 a la 9 de células, ¿no? O un miligramo de células, un gramo, perdón, de células tumorales. Un gramo de células tumorales o un crecimiento exponencial de 10 a la 9, ¿no? Es lo clínicamente, lo más pequeño que se puede detectar en una masa tumoral. Pero luego se siguen y se siguen dando divisiones celulares, incluso puede empezar a metastizar, por ejemplo, 10 divisiones más, y ya se va a dar lo que es la masa máxima clínicamente detectable, o sea, la forma más grande en la que podemos encontrar el cáncer, que sería de forma exponencial 10 a la 12 células de la cual empezó el tumor, o 1 kilogramo de células que que son tumorales, ¿no? Células, claro, tumorales. Bueno, eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces esto se debe porque aquel crecimiento es exponencial y cuando la célula está alterada, se va copiando y se va copiando la alteración a todas las células hijas, como se ve aquí, ¿no? De una célula se va copiando la alteración y hay muchas más tumoraciones, hay variantes, incluso en el mismo daño que se hizo en el ADN, se empieza a copiar y a copiar el otro, se generan otras variantes, otros daños, y así empieza a clonarse y a expandirse completamente el tumor. Ay, perdón. Se empieza a expandirse el tumor. Entonces, eh, incluso se generan variantes heterogéneas que se hacen más fuertes a la protección que intenta hacer el cuerpo de eliminar estas células tumorales, ¿no? Y se generan variantes más fuertes dentro del crecimiento celular de las neoplasias, ¿ya? Entonces, por eso es que es muy importante la cinética del crecimiento, que es exponencial y hace que se creen una cantidad tremenda de células alteradas, ¿ya? Porque en el tejido normal no sucedería así, ¿no? Las células sí se van dividiendo, las células crecen, e incluso aumentan en algunos periodos de nuestra vida, ¿no? En que necesitamos, pero ya al final de la vida se supone que van envejeciendo y las células que hemos visto en el sistema inmune tienen que eliminarlas porque ya están viejas o ya no tienen una función determinada. Entonces, esto no pasa en el cáncer sigue y sigue nutriéndose, incluso hace que crezcan vasos sanguíneos y sigue expandiéndose, ¿no? Casi todas continúan con la división celular. Ya, entonces la cinética del crecimiento va a estar influenciado por la parte, por esas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de duplicación de las células tumorales? Están constantemente en el ciclo celular. Todas están constantemente entrando al ciclo celular. Ninguna está en fase G0, ¿no? Que habíamos visto que era un estado de quiescencia en el que algunas células esperaban a que haya alguna señal que les mande que las necesitan para que entren al ciclo celular. No, en acá todas las células tumorales están dentro y siguen entrando al ciclo celular para poder
multiplicarse. Luego está cuál es la fracción de células que forman el conjunto de replicación. Básicamente se refiere a la que hay una masa completamente replicativa que aumenta y aumenta y aumenta conforme sigue la división de células hijas. Y esa es la parte de la replicación que se genera una masa replicativa. ¿Y cuál es la velocidad a la que se desprenden y pierden las células de la lesión y el crecimiento? Va a haber un desequilibrio completo, ¿no? Entre producción y pérdida de células. Aquí, más bien, los tejidos tumorales o las células tumorales siguen dividiéndose, y muy pocas suelen eliminarse por nuestro sistema inmune o entrar a apoptosis, muy pocas, ¿no? Por eso hay un desequilibrio completamente en esta parte. Ya. Mm, ya, y bueno, esto es un poco sobre el cáncer de cervix y la heterogeneidad que les comentaba también, que con el tiempo se adquieren como variantes más potentes, el cáncer sigue, además que sigue aumentando en tamaño, también se hace más fuerte, ¿no? Bueno, acá en la historia natural del cáncer de cervix vamos a tener que hay unas divisiones para el cáncer de cervix, ¿ya? Acá, por ejemplo, se tienen lo que son las, las divisiones por el NIC, ¿ya? Las neoplasias en cáncer de cervix. Entonces, en el uno vamos a ver que se denomina cáncer in situ, ¿no? En el estado de uno se denomina cáncer in situ y el tiempo es de 3 a 5 años más o menos en el que se desarrolla. De 3 a 5 años y esta es la fracción o la fracción de crecimiento en el que se dan las células, ¿ya? Acá se ve. La fracción de crecimiento es de uno de 6, un sexto, un quinto de células. Esa es su fracción de crecimiento celular. Luego, en el número 2, en el NIC2, el tiempo en el que se empieza a progresar es 2 a 3 años. La fracción de crecimiento también aumenta, ¿no? Un cuarto, un tercio. Y el NIC3, luego el tiempo de crecimiento es 1 a 2 años, un tercio a un medio. Y ya en este estado, en el CIS, que ya es un estado de carcinoma invasivo de cáncer de cervix, el tiempo de progresión es de 5 a 10 años, pero el crecimiento es mucho más grande, ¿no? Solo que, como sabemos, la parte de que no hay manifestaciones clínicas es lo que complica el diagnóstico. Bueno, la heterogeneidad, como les mencioné, es esta adquisición que tienen las células tumorales para poder hacerse más fuertes. Por ejemplo, acá en un inicio, en el cáncer de colon, ¿no? Como veíamos, por el gen APC, es donde se ha dado la mutación, pero luego hubo un cambio que hizo que se generaran más mutaciones, ¿no? Del P53, de otros genes, bueno, que generaron un cáncer mayor y más agresivo, más fuerte. Luego también está aquí en el cáncer de cervix, por ejemplo, por el virus del papiloma humano, que es un agente carcinógeno biológico. También ha creado diferentes variantes. Incluso no se conoce aquí específicamente cuáles son los genes que han mutado, pero se hace más fuerte y tiene más capacidad de evitar los factores protectores contra células tumorales, ¿no? Y bueno, y la célula madre cancerosa, también hablan un poquito sobre la célula madre cancerosa, porque estas son las células, es como las células madre que hemos visto en los tejidos, pero que permiten la autorrenovación de estas células cancerosas, ¿no? Entonces, se ha dado también, así como se dan células normales, también en células madre se pueden alterar y se utiliza a su favor su capacidad que tienen para autorrenovarse constantemente. Entonces, por eso dice, a partir de células madre tisolares o células diferenciadas con capacidad de autorrenovación, empiezan a incluso denominarse células iniciadores de tumores porque utilizan su función de autorrenovación, sobre todo de la autorrenovación para seguir proliferando, ¿no? Esas son las células madres. Ya. Y eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta o les voy enviando el proceso?